¿Qué radio escuchas? Yo, Nacional. Así son las 7:14. Vamos a empezar las entrevistas. Ya se encuentra en los estudios de Nacional el doctor Víctor Quijada Tacuri, abogado especialista en contratación pública y arbitraje. Además también es analista político. Doctor Quijada Tacuri, buenos días, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Ricardo? Paula, buenos días. Bueno, antes de ir al tema de contrataciones para el que hemos convocado, permítanos un comentario sobre este último tema, el de la Junta Nacional de Justicia. Ya tenemos al primero de los miembros de la Junta, Pedro Patrón Bedoya, y finalmente, digamos, no fue aceptado, fue desaforado, no sé cuál es el término exacto. David Dumén no pasó la evaluación. Bueno, en primer lugar, mis más sentidas condolencias a la familia del exministro José Huerta. Es lamentable lo que ha sucedido el día de ayer. Y bueno, ya entrando al tema, básicamente la evaluación, que ayer fue la entrevista personal, para que uno pueda ejercer un cargo público siempre tiene que pasar por un concurso, ¿no? Los tres juristas que estuvieron evaluados son intelectualmente aptos, tienen mucha experiencia como docentes universitarios y investigadores. Sin embargo, ya como tú conversaste al inicio, comentaste el tema del señor Dumet, bueno, pues prácticamente es inapropiado pues las posturas que él ha estado defendiendo por redes, no apto para una persona de su edad y para alguien con esa experiencia y esa aspiración, ¿no? Eso quizás pues ni siquiera es bien visto para un chiquillo adolescente, ¿no? Ese tipo de comentarios denigrantes no es apto para la investidura de alguien que pretende ser la máxima autoridad que va a elegir jueces y fiscales, ¿no? Que estamos hablando de los que tienen que guardar los valores, la probidad, la ética, ¿no? Y me parece que la descalificación es atinada por parte de la comisión, ¿no? Ajá. Tampoco pasó la aprobación del fiscal Víctor Cubas Villanueva, un hombre con muchísima experiencia dentro de la fiscalía. Sí, bueno, básicamente hay que recordar que aquí lo que se pondera es la calificación objetiva, ¿no? Uh-huh. Lo que ha hecho la Junta, la comisión, es evaluar objetivamente con números, la matemática es exacta y bueno, la valoración es a criterio, a libertad de conciencia que tienen los que han conformado la comisión. Pero yo sí puedo descartar que ha habido algún sesgo de subjetividad o un tema político, ¿no? Aquí lo que se está tratando de elegir es a los mejores, ¿no? Y hay que recordar que aún faltan 6, ¿no? Entonces habría que esperar todavía la siguiente convocatoria, ¿no? Correcto. Muy bien, ahora sí, por ejemplo, vamos a poder hablar del tema de que compete a OAS, a Susana Villarán, este testimonio de Leao Piñero que se ha conocido el último fin de semana y que confirma la entrega de 4 millones a Susana Villarán a cambio de los 142 millones de dólares a través de los peajes de línea amarilla, ¿no? Eso compromete muchísimo la situación legal de la exalcaldesa. Sí, bueno, ya más o menos se ha estado esbozando el panorama de lo que ha venido ocurriendo con el tema de Susana Villarán. Se observó de que ella, primero se le dio un plazo de 18 meses de detención preventiva dentro de la investigación preparatoria del fiscal Puma. Ahora se prorrogó a los 24 meses y de ahí ella apeló un tema de tutela de derechos porque consideró que hubo vulnerados sus derechos de defensa, el debido proceso. Le denegó el juez de la investigación preparatoria, que es de la primera instancia, apeló a la segunda instancia y ayer fue pues la que se declaró infundado el requerimiento de pedido de la defensa de Villarán respecto a la acumulación, ¿no? Porque hay que recordar que hay dos temas que se han estado investigando de manera separada, ¿no? Un tema es el tema de los aportes para la no revocatoria y el otro tema es de las elecciones, la reelección que ella estaba postulando, ¿no? Ambas investigaciones se han acumulado y lo que básicamente ahí se está discutiendo es la conexidad, es decir, que hay conexión entre ambas investigaciones y es válido el criterio de la sala, ¿no? Penal en haber acumulado estos dos casos porque esto le va a dar, como estamos hablando de la misma persona, evidentemente, bueno, hay dos tipos de aportes, tanto de OAS como Odebrecht. Aquí básicamente la lógica que se ha estado manejando es la misma que ha venido ocurriendo con Toledo, con el caso de Lapra, con el caso de Humala, es decir, estamos hablando de delitos de lavado de activos, crimen organizado, porque estamos hablando de un número de varios funcionarios de la más alta jerarquía, como en este caso la exalcaldesa, los gerentes de municipal, el gerente de inversiones, porque estamos hablando del tema de los peajes, estamos hablando de delitos
cometidos por funcionarios porque han sido en el ejercicio de su cargo, como es la colusión, puede ser negociación incompatible. Eso ya será labor de la Fiscalía en determinar cuando finalice la investigación preparatoria, que ha sido declarada compleja. Y también tenemos, el tema de todo lo que es malversación, ¿no? Entonces, realmente el panorama que se le viene a la exalcaldesa es bastante sombrío, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo haber justo hablado acá sobre ese caso, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando no le dan la detención preventiva, claro, se pedía igual trato, igualdad ante la ley. Y es así como le está actuando el Ministerio Público, es correcto, ¿no? Porque está dentro de sus competencias, dentro de lo que es la ley orgánica del Ministerio Público. Acuérdense que la labor que ejerce la Fiscalía es de ser acusador, son abogados del Estado y lo que están realizando es su trabajo, ¿no? Realmente es lamentable como hemos visto como muchos exfuncionarios, expresidentes, en este caso la actual alcaldesa, la exalcaldesa, hasta antes de ayer al exalcalde Luis Castañeda en decir que nunca recibieron aportes. O sea, lo que es grave acá es no asumir la responsabilidad, ¿no? Yo pienso de que vemos a diversos políticos que creen que porque negarlo la gente les va a creer. Lo que está haciendo la Fiscalía es desbaratar todas estas teorías de supuesta inocencia y quedan más manchados y culminan su carrera política, ¿no? Claro, pero en el caso de Luis Castañeda, por ejemplo, al no asistir a las citaciones también, se complica porque su estrategia siempre ha sido no hablar, ¿no? Callar, pero creo que ahora ya no va a poder hacerlo. No, evidentemente ahí hay un rol que se está cuestionando también por los mismos delitos, crimen organizado, tiene el tema del lavado de activos, porque se le dio $100,000, pero se sabe por la información de estos días que el señor Bustamante, que es un hombre muy ligado al señor Castañeda, pidió más de $200,000 a OAS. Aún falta investigar qué otro tipo de aportes más hubieron. También se hablan de los chats de Giselle Segarra, exfuncionaria, que esta información salió en el año 2016, pero recién se le está dando la relevancia e importancia debida respecto a la firma de los contratos justamente de uno de los peajes, que es la Línea María, ¿no? Que es este túnel que se ha hecho observaciones respecto, porque ha sido sobrevalorado en más de 100 millones, existe en el aspecto presupuestal, en el aspecto de ingeniería se habla de que hay más de 80 a 100 metros de túnel que no se construyó, pero que sin embargo se liquidó en la obra. Respecto al tema de los cobros, y ahí sí entran los dos exalcaldes, Castañeda con Villarán, en la forma en cómo se ha sobrevalorado el costo del peaje a razón de que ellos puedan vender estos proyectos a los actuales concesionarios Vinci y Brookfield, ¿no? Y realmente aquí ese es un tema que el actual alcalde de Lima tiene que analizar y observar, porque más allá de los ilícitos penales que hayan cometido estos exfuncionarios, porque al fin y al cabo es labor de la Fiscalía revisar todo este tema y es la última ratio, es el derecho penal. En el aspecto del derecho administrativo y la contratación pública, tiene que evaluarse bien el aspecto si es que procede o no la nulidad o si estamos hablando de una renegociación. Mi postura es de que debería anularse o declarar nulo estos contratos porque derivan de infracción penal, y eso está regulado en el artículo 42 de la Ley de Contrataciones, en el artículo 10 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es un tema que si es que se llega a un arbitraje internacional no hay que tener miedo, porque al fin y al cabo existen argumentos de defensa para que se puedan considerar por parte del Estado peruano, ¿no? Y aparte en las estadísticas el Perú con en los arbitrajes tanto nacional e internacional el Estado está casi de igual a igual, es decir, que no es que perdamos todo, ¿no? Entonces el alcalde debe realmente analizar conjuntamente con el Consejo Municipal cuál es la viabilidad, ¿no? Porque si es que estamos hablando de una renegociación, estamos hablando de que estamos convalidando los actos de corrupción ilícitos que ya sabemos que son mediáticos, ¿no? Ese, doctor, es el gran tema, ¿no? Porque el alcalde, hasta ayer me parece, el alcalde metropolitano, ha señalado que todavía continúan estas negociaciones, estas conversaciones que se están haciendo él con los directivos de las centrales empresas concesionarias, pero usted nos indica que ya ante las evidencias que existen de entrega, de corrupción, de este ingreso irregular de dinero a cambio de las concesiones, a cambio de financiar las campañas, por ejemplo, de Susana Villarán, no existe entonces justificación alguna para que los limeños se sigan viendo afectados con el pago de estos peajes tan altos. En mi opinión no, porque no existe un sustento técnico, porque hay que recordar que incluso en el año 2017 se hizo público hace no más de un mes,
de que el Ministerio de Economía y Finanzas había enviado un oficio al exalcalde de Lima indicando que declare nulo el contrato, ¿no? Incluso nulo el contrato porque habían sobrepasado lo que está establecido en la ley de asociación pública privada, que es la ley que regula este tipo de concesiones, del cual no había pasado por la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, se mandaron a firmar un contrato sin la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, que era el órgano competente, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de omisiones, vicios, en general, incumplimiento de las funciones dentro ya de la gestión propia de no solamente del exalcalde, sino de aquellos funcionarios de menor rango que pasan por la gerencia legal, por la gerencia de inversiones, por la gerencia de infraestructura, por las comisiones de regidores que hayan podido convalidar estos actos a través de sus dictámenes en aquellas oportunidades, ¿no? Y realmente, como vuelvo a reiterar, entrar a una mesa de negociación de repente con los nuevos concesionarios tiene un sentido, ¿no? Pero ahí tendríamos que analizar aquellos actos originarios que fueron derivados de la corrupción, que correspondería a la nulidad, pero que sin embargo, si es que se declara nulidad, podríamos hablar de una nueva licitación y de repente invitarlos a estos que están actualmente Esa podría ser una salida. Sería la salida más viable, ¿no? Porque hay que recordar de que no podemos convalidar actos de corrupción, ¿no? Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que en el año 2016, que son los años que adquirieron ambas concesiones, tanto de Rutas de Lima como Línea Amarilla, cómo es que estas empresas, que son grandes, son 20 veces mucho más grandes que la Odebrecht, que mismo OAS, porque son una es francesa, la otra es canadiense, cómo es que adquieren en todo el escándalo mediático que ya había explotado en Brasil y acá en el Perú, a sabiendas que en el año 2016 adquieren estos proyectos, cuando hay que recordar que cuando una empresa compra un activo, pues se hace una auditoría de cumplimiento o due diligence en el cual se muestran los activos, pasivos, patrimonio que van a adquirir. Y a mí me sorprende realmente cómo empresas tan grandes que cuentan con la mejor asesoría técnica, tanto nacional como extranjera, puedan haber adquirido este tipo de proyectos, ¿no? Probablemente lo hayan adquirido a un precio también bastante bajo para poderlo... Y con algunas condiciones, Claro. de repente, que no conocemos. ¿Sabes? Efectivamente, ¿no? Eso es lo que se puede suponer, ¿no? Perfecto, doctor Quijada Takuri, muchísimas gracias, como siempre importante su aporte cada vez que lo convocamos y por supuesto le agradecemos su gentileza de haber venido aquí a los estudios de Nacional. Muchas gracias, Ricardo, Pablo. Interesante opinión, 7:26. Vamos a ir a la pausa, vamos a la pausa, Paola, y volvemos aquí en Nacional. Cuando te pregunten qué radio escuchas, yo, Nacional.